Muy buenos días, compañeros, compañeras y doctora Moscoso. Mi nombre es Javier Narváez y el día de hoy les presentaré el tema de músculo estriado cardíaco. Ante todo, a mi parecer, es muy importante conocer de qué está compuesto anatómicamente para el total entendimiento del tema. Así que empezaremos desde la parte superior de la imagen que he colocado aquí abajo. La aorta es la principal arteria del cuerpo humano. Esta se encarga de transportar sangre rica en oxígeno que es bombeada desde el corazón al resto del cuerpo. Esta sale del corazón, desciende por el pecho y posterior a este proceso recorre el abdomen. Luego, inferior a esta tenemos la arteria pulmonar, la cual es la arteria por la cual la sangre pasa del ventrículo derecho de los pulmones para ser oxigenada a través de la barrera alveolo capilar, que es un proceso el cual se denomina como hematosis. Cada pulmón tiene dos venas pulmonares que se conectan a las cavidades superior izquierda del corazón. Estas venas pulmonares llevan sangre oxigenada de los pulmones al corazón, como dije anteriormente. El objetivo del aislamiento de estas venas pulmonares es crear tejido cicatricial cerca de donde las venas pulmonares se conectan al corazón. Luego, la aurícula izquierda, la cual es inferior a esta, es una de las cuatro cavidades del corazón de las cuales seguiremos viendo. Esta recibe sangre oxigenada proveniente de los pulmones y la impulsa a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo, el cual la distribuye a todo el organismo mediante la arteria aorta. Eh, el ventrículo izquierdo es una de las cuatro cavidades del corazón también. Esta es la porción del corazón con mayor cantidad de tejido muscular, ya que el ventrículo izquierdo es quien impulsa la sangre hacia la arteria aorta. Luego, posterior a esto, es llevada a la mayor parte del cuerpo. Pasando al otro lado, al lado izquierdo, inferior, la vena cava inferior es una vena que forma parte del sistema circulatorio. Esta recibe la sangre de la mitad inferior del cuerpo por debajo del diafragma. La, Cuando me refiero a debajo del diafragma, hablo de piernas, pies, pelvis, abdomen, todo esto dirigido hasta la aurícula derecha del corazón. Superior, el ventrículo derecho es una de las cuatro cavidades del corazón. Este ventrículo derecho recibe la sangre no oxigenada de la aurícula derecha por medio de la válvula tricúspide y la expulsa fuera del corazón a través de la arteria pulmonar. La aurícula derecha recibe sangre en baja en oxígeno, es decir, desoxigenada, procedente del resto del cuerpo y vacía la sangre en el ventrículo derecho. Y por último, la vena cava superior es una de las dos venas más importantes del cuerpo humano, ya que recoge la sangre de la cabeza, del cuello, de los miembros superiores, el tórax y posteriores llevada hacia el corazón. Bueno, terminada esta explicación un tanto anatómica, empezaremos la exposición desde el ámbito histológico. El músculo estriado cardíaco. Este músculo tiene los mismos tipos y la misma organización de los filamentos contráctiles que el músculo esquelético. El músculo cardíaco es un tipo de músculo estriado, el cual podemos encontrar en pared del corazón y desembocadura de venas grandes que llegan a este órgano. Este órgano es el encargado de bombear la sangre por el sistema circulatorio mediante la contracción. Las fibras musculares cardíacas muestran bandas bien teñidas, como podemos ver en la figura que presento del lado derecho. Estas bandas bien teñidas se denominan como discos intercalares. Son los que están apuntados con las flechas en la micrografía de la parte derecha. Estos discos intercalares se encargan de el atravesamiento de las fibras de modo lineal, o con frecuencia es referido como los peldaños de una escalera. En él existe la presencia, en el músculo cardíaco, existe la presencia evidente de extracciones transversales. Es clave de este tejido. Además, estos discos intercalares son sitios de adhesión especializada entre células contiguas. La adhesión entre célula y célula lineal de las células musculares cardíacas produce fibras de longitud variable, es decir, que no todas tendrán el mismo tamaño. Por lo tanto, estas fibras musculares cardíacas comúnmente están compuestas por numerosas células cilíndricas, dispuestas extremo con extremo, a diferencia de las fibras musculares estriadas viscerales y esqueléticas, que estas aquí se encuentran constituidas por células individuales multinucleadas.
Además, cabe recalcar que algunas células musculares cardíacas en una fibra pueden unirse con dos o más células gracias a los discos intercalares. Esto de aquí es lo que le confiere esa capacidad de crear una fibra ramificada, como pudimos observar. Bueno, la fotografía que puse aquí del lado izquierdo corresponde a músculo, la aquí, un momento, corresponde a músculo estriado esquelético, pero yo la puse por el simple hecho de que quería enfocarme en que las fibras musculares cardíacas se encuentran rodeadas por una capa delgada de tejido conjuntivo llamada endomisio, que es el cual podemos observar en la parte inferior de esta fotografía. Este contiene una red con abundantes capilares. Bueno, pasamos ahora con la estructura del músculo cardíaco. El cardiomiocito en este músculo representa la unidad contráctil del miocardio. Los cardiomiocitos son células del músculo cardíaco capaces de contraerse de forma espontánea e individual. Estas células muestran incluso especialización para la excitación y para la conducción de los potenciales de acción. Estos cardiomiocitos miden aproximadamente 15 micras de diámetro y 80 micras de longitud. La ubicación central del núcleo en estas células musculares cardíacas es una característica que ayuda a distinguirlo de las fibras musculares esqueléticas multinucleadas, ya que en las esqueléticas los núcleos son subsarcolémicos. El microscopio electrónico de transmisión revela que las miofibrillas del músculo cardíaco son separadas para rodear al núcleo y de esta manera se encargan de delimitar una región yuxtanuclear bicónica, que es en la cual se concentran los orgánulos celulares. Esta región se caracteriza por la presencia de mitocondrias abundantes, de un aparato de Golgi bien desarrollado, de gránulos de pigmento lipofusina y de glucógeno en cantidades variadas. En las aurículas cardíacas que podemos observar en la imagen de la izquierda, los gránulos atriales miden entre 0.3 milímetros y 0.4 de diámetro. Estos se concentran en el citoplasma yuxtanuclear. Bueno, estos gránulos, los cuales me refería anteriormente, contienen dos hormonas polipeptídicas, el factor natriurético atrial, que posee las siglas ANF, y el factor natriurético encefálico, que posee las siglas BNF. Ambas de estas hormonas son diuréticas y afectan de manera notoria a la excreción urinaria de sodio. Además, se encargan de inhibir la secreción de renina por el riñón y la secreción de aldosterona por la glándula suprarrenal. También se encargan de inhibir las contracciones del músculo liso vascular. Otro dato que es bueno resaltar es que en la insuficiencia cardíaca congestiva, la concentración del factor natriurético encefálico circulante se incrementa de manera notoria. Eh, bueno, junto a cada miofibrilla se hallan muchas mitocondrias grandes como podemos observar en la imagen, y aparte los depósitos de glucógeno que mencioné hace un rato. Las grandes mitocondrias se encuentran muy apretadas entre las miofibrillas. Estas mitocondrias que poseen un gran volumen, con frecuencia se extienden por toda la longitud de un sarcómero y contienen crestas juntas. Bueno, en las miofibrillas existen concentraciones de gránulos de glucógeno. Por ende, estas estructuras que almacenan energía y las estructuras que a la vez la liberan, recapturan energía, se ubican contiguas a las estructuras que utilizan esta energía para impulsar a su contracción. Bueno, los discos intercalares, como hemos mencionado anteriormente, consisten en uniones entre células musculares cardíacas, como podemos observar en la micrografía de aquí arriba. Como ya se mencionó, el disco intercalar representa unión entre célula muscular cardíaca. Con el microscopio óptico, el disco aparece como una estructura lineal con una gran tinción, o sea, muy bien teñida, la cual está orientada en forma transversal respecto a la fibra muscular. Cuando el sitio de un disco intercalado se examina con el microscopio electrónico de transmisión, la estructura de tinción es intensa. Esto puede atribuirse a la presencia de un componente transversal que cruza las fibras en ángulo recto con respecto a las miofibrillas.
El componente transversal es análogo a las contrahuellas de los escalones de una escalera. Un componente lateral no es visible con el microscopio óptico y ocupa una serie de superficies perpendiculares al componente transversal y se ubica paralelo a las miofibrillas. El componente lateral es análogo a las huellas de los escalones de una escalera, más no a las contrahuellas como se trataba del componente transversal que mencioné anterior. Estos son los dos componentes que formarán parte de un disco intercalar. Bueno, ambos componentes, como mencioné, conforman el disco intercalar que contienen uniones célula a célula especializadas entre las células musculares cardíacas contiguas, las cuales hemos visto en temas anteriores. Estos tipos de uniones son las fascia adherens o uniones de adherencia, las maculae adherentes o desmosomas y las uniones de hendidura o uniones de comunicación. Primero empezaremos con las uniones de adherencia. Estas uniones de adherencia o fascia adherens son el principal constituyente del componente transversal del disco intercalar y es la causa que éste se vea en los preparados de rutina con hematoxilina y eosina. Gracias a esto es que se los puede ver. Se encargan de sostener las células musculares cardíacas por los extremos para formar la fibra muscular cardíaca funcional. Siempre aparece como un límite transversal entre las células musculares cardíacas. La fascia adherens funciona como un sitio en el cual los filamentos delgados del sarcómero se fijan a la membrana plasmática. De esta forma, la fascia adherens es similar desde cierto punto de vista a la zónula adherens de los epitelios que vimos anteriormente en temas de esta materia, en donde estos también se fijan los filamentos de actina del velo terminal. Bueno, pasamos con los desmosomas. Estos se encargan principalmente y de manera así clave de unir las células musculares individuales entre sí. Las máculas adherens ayudan a evitar que las células se separen ante la tensión de las contracciones regulares repetidas y refuerzan la fascia adherens. Además, también se encuentran tanto en el componente transversal como en el componente lateral de los discos intercalares. Las uniones de hendidura o uniones de comunicación. Estas aquí constituyen el principal elemento estructural del componente lateral del disco intercalar. Estas uniones proporcionan continuidad iónica entre las células musculares cardíacas contiguas y de esta manera permiten el paso de información de las macromoléculas de una célula a otra. Este intercambio permite que las fibras musculares cardíacas se comporten como un sinsitio al tiempo que retienen la integridad y la individualidad de la célula. La posición de las uniones de hendidura sobre las superficies laterales de los discos intercalares las protegen de las fuerzas generadas durante la contracción del músculo. Bueno, continuando con la estructura y saliendo un poco de la parte de las uniones, en las células musculares cardíacas, el retículo endoplasmático liso se organiza en una red individual a lo largo del sarcómero, que se extiende de una línea Z a otra línea Z. Este retículo endoplasmático liso no está muy bien organizado como el del músculo esquelético. En este no se separan los haces de miofilamentos en miofibrillas bien definidas. Los túbulos T del músculo cardíaco penetran en los haces de miofilamentos a la altura de la línea Z, entre los extremos de la red del retículo endoplasmático liso. Por conclusión, hay un solo túbulo T por sarcómero en el músculo cardíaco, no puede haber más de uno. Además, pequeñas cisternas terminales del retículo endoplasmático liso interaccionan con los túbulos T para formar una diada a la altura de la línea Z. Para los que no conocen el término diada, es una pareja formada por dos seres o principios muy estrechamente vinculados entre sí. Los túbulos T son más grandes y más abundantes en el músculo cardíaco ventricular que en el músculo esquelético. Sin embargo, son menos numerosos que en el músculo cardíaco atrial. Bueno,
El paso de los iones de calcio desde la luz del túbulo T al sarcoplasma de la célula muscular es indispensable para el inicio del ciclo de la contracción. Como se comentó como comentó mi compañero Francesco en la sección sobre el tejido muscular esquelético, la despolarización de la membrana del túbulo T activa las proteínas sensoras de voltaje, las cuales son muy similares en estructura y función a los conductos de iones de calcio. A diferencia de lo que ocurre en el músculo esquelético, en este músculo estriado cardíaco, la despolarización de larga duración se encarga de activar proteínas sensoras de calcio y estimula el lento cambio de conformación hasta convertirse en conductos de iones de calcio funcionales. Eh, por ende, en esta primera etapa del ciclo de la contracción del músculo cardíaco, el ion de calcio de la luz del túbulo T se va a transportar hacia el sarcoplasma de la célula muscular cardíaca, lo cual abrirá los conductos con compuerta para la liberación de iones de calcio en los sacos terminales del retículo sarcoplásmico. Estos conductos del retículo sarcoplásmico están compuestos por la isoforma de los receptores rianodina, los cuales podemos ver aquí que es RYR2, que es el receptor de rianodina 2. Esta es la isoforma principal del músculo cardíaco. Este mecanismo de liberación de calcio activado por calcio mismo es causado por una rápida liberación masiva de los iones de calcio, que inicia los pasos subsiguientes del ciclo de la contracción que veremos en un momento. Estos pasos del ciclo de la contracción son idénticos a los del músculo esquelético. Bueno, las diferencias en el proceso de contracción entre el músculo estriado cardíaco y el músculo estriado esquelético es que eh, la despolarización de la membrana de duración más larga y la activación de los conductos de iones de calcio sensibles al voltaje en la pared del túbulo T provocan, como pueden ver del lado izquierdo, un retraso aproximadamente de 200 milisegundos desde el comienzo de la despolarización. Esto ocurre en la contracción muscular cardíaca, el retraso. Además, a diferencia de lo que ocurre en el músculo esquelético, la liberación única de iones de calcio del retículo sarcoplásmico no es suficiente para iniciar la contracción muscular cardíaca, a diferencia del esquelético como mencionamos. Cabe recalcar que la contracción de este músculo cardíaco va a ser una contracción rítmica de tipo todo o nada. Es una referencia muy buena que podemos guardar para nosotros. Bueno, existen mutaciones en el gen que codifica el receptor de rianodina 2, los cuales se asocian con la taquicardia ventricular helicoidal inducida por esfuerzo, caracterizada por una frecuencia cardíaca que no es normal, es anómala, la cual puede ser de 150 a 250 latidos por minuto. Aquí podemos ver en la parte inferior un electrocardiograma que muestra esta afección. A menudo esta taquicardia se relaciona con los intervalos QT prolongados en el electrocardiograma. Las personas con este síndrome pueden experimentar episodios breves autolimitados de taquicardia y también como algo ya un poco más grave, bueno, bastante más grave, son episodios recurrentes persistentes que provocan fibrilación ventricular y muerte cardíaca súbita. Bueno, damos inicio a las células de Purkinje. Estas células musculares especializadas de conducción cardíaca, también denominadas como células de Purkinje, exhiben una contracción rítmica espontánea. La contracción espontánea intrínseca o latido muscular cardíaco se observa tanto en células musculares cardíacas embrionarias como en las células musculares cardíacas de cultivo de tejidos. El latido cardíaco se regula localmente y se coordina por células musculares cardíacas modificadas que están especializadas, las cuales se denominan células de conducción cardíaca. Estas células se organizan en nódulos y fibras de conducción muy especializadas llamadas fibras de Purkinje, las cuales se encargan de la generación y de transmitir con rapidez el impulso contráctil a las diversas partes del miocardio en una secuencia precisa. Esta es una
del lado izquierdo una placa que podemos utilizar para el reconocimiento de estas fibras. Aquí siguiente también tenemos una placa de fibras de Purkin de corazón de ser humano en tinción de Mason. En esta fotomicrografía, el área del rectángulo inferior se muestra el endocardio. No, disculpen. En la parte superior se muestra el endocardio, que ocupa las 3/4 partes superiores de esta placa. En el, en el endocardio está compuesto por endotelio, que es el encargado de tapizar el ventrículo. Pero en esta placa casi no la podemos detectar por el aumento. Deberíamos ver una placa con un diferente aumento para poder verla. Bueno, debajo del endotelio se encuentra la capa subendotelial de tejido conjuntivo denso, la cual se ve con las siglas que vemos arriba, que es SELST. En esta capa se encuentran las fibras elásticas y también algunas fibras musculares, algunas células musculares lisas. La capa más profunda se denomina capa subendocardial del endocardio, las cuales tienen las siglas SELE, que podemos ver en la mitad de esta placa. Esta contiene haces de fibras de Purkin que transcurren a lo largo de la pared del ventrículo. Bueno, y la parte más profunda de la capa subendocardial está compuesta por tejido conjuntivo dispuesto de manera irregular, el cual posee vasos sanguíneos. Ocasionalmente puede haber presencia de adipocitos que se encargan de separar las fibras de Purkin del miocardio. Y bueno, eso es lo que podemos ver en la parte inferior de la fotomicrografía. Nótese también un punto clave, es que cuanto más oscura es la tinción de las fibras musculares, es muy oscura la tinción de las fibras musculares cardíacas en comparación con las fibras de Purkin. Bueno, en esta diapositiva podemos ver, bueno, un momentito que se me escapó. En esta de aquí podemos ver cómo las miofibrillas, las células de las fibras de Purkin son más grandes y las miofibrillas se localizan en gran parte en la periferia celular. Además, el citoplasma entre el núcleo y las miofibrillas ubicadas en la periferia se tiñe muy poquito debido a la gran cantidad de glucógeno. Cuando existe una gran cantidad de glucógeno va a ser muy poca la tinción en esta célula. Bueno, además, otro dato importante, las fibras de Purkin en su mayoría, casi todas, carecen de túbulos T y en algunas ocasiones se puede encontrar túbulos T. Es muy raro, pero esto depende más que todo de la frecuencia. Bueno, la frecuencia de esto depende del tamaño del corazón, del tamaño que estemos viendo. Bueno, la estimulación simpática y parasimpática. En los nódulos, las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas, la estimulación simpática se encarga principalmente de acelerar el latido cardíaco, ya que, bueno, aumenta la frecuencia de los impulsos transmitidos a las células de conducción cardíaca. En cambio, la estimulación parasimpática, por otro lado, torna un poco más lento el latido cardíaco, ya que disminuye la frecuencia de los impulsos. Los impulsos transmitidos por estos nervios no inician la contracción. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Simplemente modifican la frecuencia de la contracción muscular cardíaca intrínseca por el efecto que tienen sobre los nódulos. Bueno, los fenómenos que conducen a la contracción. Este es un claro gráfico que nos servirá para entender este fenómeno. Yo se los explicaré tal como lo dice el libro. Los fenómenos que conducen a la contracción del músculo cardíaco se pueden resumir en esta serie de pasos que es clave. Es muy importante aprenderlo tal como lo ponen, porque la verdad es que lo ponen de manera muy concisa y muy clara. Primero, el primer paso es que la contracción de la fibra muscular cardíaca se inicia cuando la despolarización de la membrana celular propagada junto con las fibras de Purkin alcanzan el destino en los miocitos cardíacos. Segundo, tenemos que la despolarización en general se extiende sobre la membrana plasmática de la célula muscular, lo que causa la apertura de los conductos de iones de sodio activados por el voltaje. Este ion de sodio en este paso, en el segundo paso, logra el ingreso en la célula. Tercero, tenemos que la despolarización general continua
continúa, disculpen, a través de las membranas de los túbulos T. Cuarto, las proteínas sensoras de voltaje de la membrana plasmática de los túbulos T cambian la conformación hasta convertirse en conducto de iones de calcio funcionales. El quinto paso que poseemos es el aumento en la concentración citoplasmática de iones de calcio, lo cual tiene como resultado la apertura de los conductos de las compuertas para la liberación de iones de calcio y del receptor de rianodina 2 en el retículo sarcoplásmico. El ion de calcio en el sexto paso logra liberarse con rapidez del retículo sarcoplásmico e inicia el proceso en el cual incrementa la reserva de iones de calcio que ingresó al sarcoplasma a través de los conductos de calcio en la membrana plasmática. Séptimo, tenemos que el ion de calcio acumulado se difunde a los miofilamentos, donde se fija la porción de troponina C del complejo de la troponina. Octavo, se inicia el ciclo de los puentes transversales de actomiosina, que fueron los que habló mi compañero Francesco en la clase anterior. Es muy semejante al músculo esquelético. Y por último, para terminar su proceso de contracción, el ion de calcio es devuelto a las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico, donde este se concentra y es capturado por la calsecuestrina. Esta es una proteína fijadora de iones de calcio, muy importante. Ahora les hablaré de la lesión y reparación de este músculo estriado cardíaco. El infarto de miocardio es una de las razones más frecuentes de la muerte de los cardiomiocitos, derivada de una irrigación inadecuada del miocardio. Este tipo de lesiones comúnmente se repara mediante la formación de tejido conjuntivo fibroso. Los marcadores de troponina I y de troponina T del complejo de la troponina cardíaca confirman los casos de infarto de miocardio. Estas moléculas se liberan desde los cardiomiocitos en estado de necrosis hacia la circulación entre 3 y 12 horas luego del infarto de miocardio. La concentración de troponina I permanece elevada durante 2 semanas desde el momento que se produjo esta lesión, por lo que es excelente, es un efectivo marcador para el diagnóstico de este tipo de infarto, el infarto de miocardio. Las células musculares, además, esto cabe recalcar que las células musculares cardíacas sí tienen la capacidad de dividirse, por lo que sí pueden pasar el proceso de mitosis. Antiguamente no existían estudios que comprueben esto, pero actualmente, hoy en día, ya se ha probado que sí pueden pasar divisiones estas células. Bueno, esto es una parte del tema muy importante, el factor natriurético auricular. Este factor se libera como respuesta a la dilatación de las aurículas y es importante ya que es mediador en la natriuresis, que es la excreción renal de sodio, la caliuresis, que es la excreción renal de potasio, y la diuresis, que es la excreción renal de agua. Este factor participa en la regulación de la presión y volumen sanguíneos mediante efectos directos e indirectos en lo siguiente: en la velocidad de excreción renal de sodio, potasio y agua, en el tono del músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos y en los centros de regulación encefálicos de la presión sanguínea y excreción de agua. Un claro ejemplo es cómo este interactúa de manera estrecha con con el, con el sistema de renina-angiotensina. Bueno, los efectos más importantes causados por esta hormona son la disminución de la presión sanguínea, la inhibición de la secreción de renina por parte de los riñones y la inhibición de la secreción de aldosterona por las glándulas suprarrenales. Existe un gran interés en este factor, ya que es un posible agente farmacológico útil, bueno, es muy útil hoy en día en el tratamiento clínico de trastornos de la presión sanguínea como la hipertensión, la cual les hablaré en este momento. La hipertensión arterial es una patología crónica en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo cual puede llegar a dañarlos de manera muy notoria.
Una de las características de esta enfermedad es que no presenta síntomas claros y puede tardar mucho tiempo en manifestarse. Pero, sin embargo, esta enfermedad constituye a- al factor de riesgo cardiovascular más prevalente hoy en día. Las primeras consecuencias de la hipertensión las sufren las arterias, las cuales pasan un proceso en el cual se endurecen a medida que soportan la presión arterial alta de forma continua y continua y continua. Estas se van a hacer más gruesas y puede verse dificultado el paso de sangre a través de ella como producto de este engrosamiento. El daño que existe en las paredes de los vasos sanguíneos favorece a que se deposite colesterol y triglicéridos en ellas. Por eso es que hace que la hipertensión sea un riesgo muy importante para el desarrollo de la arterioesclerosis. Los fármacos que se pueden recetar para la hipertensión son los siguientes. Se dividen en los siguientes grupos porque comúnmente a veces se manda más de uno de estos, ya que actúan de manera colectiva. Son los diuréticos, como las tiazadas, la clortalidona y indapamida, los beta bloqueantes, los antagonistas del calcio, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de la angiotensina. Ciertos factores que son considerados como causas tales, o sea, causas de esta patología crónica son la obesidad, la ingesta de alcohol en exceso, la ingesta de cocaína y la nicotina. Bueno, pasando compañeros ya a la parte final, quería darles un poco de placas para que puedan en su totalidad entender el tema y reconocerlas muy fácil. En la siguiente diapositiva eh, en esta, se encuentra un corte longitudinal de tejido muscular cardíaco proveniente del corazón de un humano con una tinción de hematoxilina y eosina en un aumento de 160. La figura muestra un corte longitudinal, como ya dije, estas fibras musculares se encuentran dispuestas en forma horizontal en la imagen y muestra las claras estrías transversales, que son características de este tejido. Sin embargo, las estrías transversales regulares, existe otro grupo de bandas transversales muy pronunciadas, las cuales mencionamos, que son los discos intercalares, los cuales se encuentran con las siglas ID en este corte. Los discos intercalares suelen verse como una banda recta, como ya dije anteriormente, pero en ciertas ocasiones se disponen de forma escalonada. Estos discos siempre se ven en los cortes de rutina teñidos con esta tinción. Eh, los discos intercalares, además, puedo decir que son contactos entre extremos enfrentados de dos células distintas. Por ende, las fibras musculares cardíacas difieren en un aspecto muy fundamental con respecto a las fibras musculares esqueléticas, como podemos observar. La fibra muscular cardíaca está compuesta por una alineación extremo con extremo de las células individuales. Y se puede ver la clara ramificación en este tejido, que muchas veces salen dos, como podemos observar. Bueno, en este poseemos un corte longitudinal de tejido muscular igual que el anterior de corazón de humano, solo que en un aumento mayor. Eh, Al igual que el músculo esquelético, el cardíaco está compuesto por unidades contráctiles lineales, las cuales son las miofibrillas que podemos observar en todos estos cortes. Mm, Estas miofibrillas se extienden a lo largo de toda la célula. eh, Además, estas se separan para desviar los núcleos y al hacerlo en este corte podemos observar, como es un mayor aumento, una región perinuclear de citoplasma. Esta, esta región carece de miofibrillas y de estriaciones transversales, como podemos observar. Estas áreas citoplasmáticas perinucleares, las cuales están señaladas con asterisco, contienen organulos citoplasmáticos que no participan de manera directa en el proceso contráctil. Eh, Muchas de las células musculares cardíacas son binucleadas, que es una característica que tenemos que tener en cuenta. Ambos núcleos, en caso de tratarse de una célula multinucleada, normalmente ocupan la región carente de miofibrillas del citoplasma, como se muestra en la célula marcada por los asteriscos.
Bueno, en esta diapositiva presentamos un corte transversal de tejido muscular cardíaco de corazón de humano en hematoxilina y eosina con un aumento de 160. La única diferencia es que es un corte transversal, compañeros. En este, las fibras musculares individuales están rodeadas por tejido conjuntivo muy delicado, que es el que vimos anteriormente. Este contiene capilares y en ocasiones vasos de mayor calibre que son las vénulas, las cuales vemos, el cual vemos con una V en la mitad de este corte. Además, estas vénulas están en el centro del haz de fibras musculares. Los haces de fibras están rodeados por cantidades muy, muy, muy grandes de tejido conjuntivo, son mayores. Estas regiones, perdón, de tejido conjuntivo contienen vasos sanguíneos más grandes, como la arteriola, que es la que podemos observar en la parte inferior con la letra A. Y por último, presentamos un corte transversal como el anterior, simplemente en un mayor aumento. En este mayor aumento podemos observar la vénula como en la anterior, que está en la parte inferior, con la letra B. Podemos observar, en este la única diferencia es que podemos observar que los núcleos ocupan o sea, los núcleos de los cardiomiocitos que no se veía tan bien en lo anterior porque era un aumento más pequeño, o sea, como podemos ver, no se observaban, pero en esta sí, los núcleos se encuentran en posición central, rodeado por las miofibrillas como observamos. Y también tenemos los capilares que están en esta diapositiva con apuntados a la letra C, que tenemos varios que salen en la parte más o menos superior. Bueno, eso ha sido todo por mi exposición, compañeros. Espero que sea de gran entendimiento y que les ayude. Me despido. Muchas gracias por su atención.